La nieve caía despacio sobre el atrio de la iglesia, como si el cielo quisiera cubrir con ternura cada grieta del mundo. Las luces de colores colgaban entre los árboles, parpadeando al ritmo de las risas de los niños que corrían entre piñatas de papel maché y mesas llenas de ponche caliente. El aire olía a canela, a pino recién cortado, a pan dulce recién horneado. Era la posada navideña y todo parecía brillar con esa magia que solo existe en diciembre. Pero Mateo no brillaba. Sentado en su silla de ruedas junto a la puerta lateral del salón parroquial, el niño de 9 años observaba todo desde la distancia. Su madre había ido a ayudar en la cocina y él había quedado ahí, en ese rincón donde nadie mira, donde las luces no llegan del todo. Tenía un cuaderno viejo sobre las piernas, con las esquinas dobladas y manchas de lápiz en la portada. Sus dedos sostenían un lápiz gastado, moviéndose despacio sobre el papel, dibujando lo que sus pies nunca podrían alcanzar. Un niño corriendo entre estrellas. Los otros niños pasaban frente a él como ráfagas de viento. Ninguno lo miraba, o peor, lo miraban y desviaban la vista, como si su silla fuera un muro invisible que no sabían cómo cruzar. Mateo apretaba los labios y seguía dibujando, porque dibujar era la única forma de no llorar, porque si lloraba, su mamá lo vería, y ella ya tenía suficiente peso en los hombros. Desde que nació, Mateo había aprendido a vivir en los márgenes, en la orilla de las fotografías, en el último lugar de las filas, en el silencio de las preguntas que nadie le hacía. ¿Por qué yo?, se preguntaba a veces, mirando al cielo. ¿Por qué mis piernas no funcionan? ¿Por qué soy diferente? Pero el cielo nunca respondía, o al menos eso creía él. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Mientras dibujaba, una luz suave cayó sobre su cuaderno. No venía de las luces de colores ni de las velas del altar. Era una luz cálida, dorada, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Mateo levantó la vista, confundido. Nadie más parecía notarla. Los niños seguían corriendo. Las madres seguían sirviendo ponche. El pastor seguía sonriendo junto al nacimiento de madera tallada. Pero Mateo la sintió como si alguien lo estuviera mirando, como si alguien, desde algún lugar invisible, hubiera puesto sus ojos sobre él y dijera sin palabras: «Te veo, sé quién eres, y esta noche todo va a cambiar». El niño tragó saliva y volvió a mirar su dibujo, pero ahora, en el papel, había algo que no recordaba haber trazado. Una pequeña estrella en la esquina superior, brillante, perfecta, como si alguien más hubiera guiado su mano. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró el cuaderno despacio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su pecho le decía que esa noche no sería como las demás, que esa Navidad, en ese rincón olvidado, algo estaba a punto de comenzar. Y tenía razón, porque en ese mismo instante, una niña de vestido rojo, con trenzas largas y ojos curiosos, se detuvo frente a él. Lo miró fijamente, sin miedo, sin lástima, solo con curiosidad pura, y entonces, con una voz suave como campana de cristal, le preguntó: ¿Tú dibujas? Mateo no supo qué responder. Nadie le había preguntado eso antes. Ahora te voy a mostrar lo que pasó cuando Mateo abrió ese cuaderno frente a alguien por primera vez, y cómo esa niña se convirtió en la primera prueba que Jesús puso en su camino. Mateo abrió el cuaderno despacio, como quien abre una puerta que ha mantenido cerrada durante años. Sus manos temblaban un poco. Nadie le había pedido nunca ver sus dibujos. Nadie se había acercado así, con esa curiosidad limpia, sin lástima en los ojos.
La niña del vestido rojo se inclinó sobre el cuaderno y sus ojos se iluminaron. Había pájaros volando entre nubes, árboles con raíces profundas, un niño corriendo descalzo por un campo de trigo. Cada trazo era delicado, lleno de vida, como si Mateo hubiera puesto en el papel todo lo que su cuerpo no podía hacer. «Son hermosos», susurró ella, tocando con la punta del dedo un dibujo de una mariposa. «¿Puedes dibujarme un ángel?» Mateo la miró, sorprendido. «¿Un ángel?» «Sí, uno que cuide a mi abuelita. Está enferma y quiero ponerlo junto a su cama». Algo se movió dentro del pecho de Mateo. No era lástima, era algo más grande. Era la sensación de ser necesario, de que alguien por primera vez le pedía algo que solo él podía dar. Tomó el lápiz y comenzó a dibujar. Trazó las alas con cuidado, suaves y amplias, como si pudieran abrazar a alguien. Le dio al ángel una mirada serena, llena de paz. Cuando terminó, arrancó la hoja con cuidado y se la entregó. La niña lo tomó como si fuera un tesoro. Lo miró con los ojos brillantes, lo dobló con ternura y lo guardó en el bolsillo de su vestido. «Gracias», dijo, y antes de irse, añadió algo que Mateo no olvidaría. «Creo que tus manos saben hacer magia», y se fue corriendo entre las luces, dejando a Mateo con el corazón latiendo fuerte, con una sensación extraña y cálida en el pecho, como si algo dormido dentro de él acabara de despertar. Pero la noche no había terminado. Minutos después, un grupo de niños se acercó. Eran 4, tal vez 5, con las mejillas rojas del frío y las manos llenas de dulces. Uno de ellos, un niño de cabello rizado y sonrisa grande, señaló el cuaderno. «¿Tú hiciste esos dibujos?» Mateo asintió inseguro. «¿Puedes dibujar a los Reyes Magos?», preguntó otro. «Queremos jugar a la posada, pero no tenemos figuras». Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí, pero también quería decir: «¿Por qué me piden a mí? ¿Por qué no juegan entre ustedes y me dejan aquí, como siempre?» Pero algo en sus ojos, algo en la forma en que lo miraban sin pena, sin incomodidad, lo hizo cambiar de opinión. «Está bien», dijo en voz baja. «Puedo dibujarles lo que quieran». Los niños se sentaron alrededor de su silla, algunos en el suelo, otros en sillas que arrastraron desde las mesas. Y por primera vez en su vida, Mateo no estaba en la orilla, estaba en el centro, rodeado, acompañado. Dibujó a Melchor con su corona dorada, a Gaspar con su túnica azul, a Baltasar con su mirada sabia. Dibujó también a María, a José, al niño en el pesebre. Cada trazo era un regalo, cada figura una ofrenda silenciosa. Los niños observaban en silencio, fascinados. Uno de ellos murmuró: «Dibujas mejor que nadie que conozca». Mateo no supo qué decir, solo siguió dibujando, con las mejillas calientes y el corazón lleno de algo que no sabía nombrar. Tal vez esperanza, tal vez pertenencia. Cuando terminó, los niños tomaron los dibujos con cuidado, como si fueran frágiles, y corrieron a jugar. Pero antes de irse, el niño de cabello rizado se volteó y le dijo: «Mañana vuelvo, quiero que me dibujes un caballo». Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero entonces una voz profunda y suave habló detrás de él: «Tienes un don, Mateo». El niño giró la silla. Era el pastor de la iglesia, un hombre mayor de barba blanca y ojos amables. Estaba mirando los dibujos esparcidos alrededor de la silla, algunos en el suelo, otros en las manos de los niños que corrían a lo lejos. «No es un don», murmuró Mateo, bajando la mirada. «Solo es algo que hago para no aburrirme». El pastor se arrodilló frente a él para quedar a su altura, y con una voz que parecía venir de muy lejos, le dijo: «Lo que no puedes hacer con los pies, lo haces con las manos.
y eso, hijo mío, puede sanar corazones. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quiso llorar, pero no lo hizo. Solo miró al pastor, confundido, conmovido, sin entender del todo lo que acababa de escuchar. Lo que vino después fue la prueba más grande de todas, y el momento en que Mateo comprendió que nada de lo que estaba pasando era casualidad. El pastor se quedó ahí, arrodillado frente a Mateo, con esa mirada que parecía ver más allá de la silla de ruedas, más allá del cuerpo quieto, más allá de todo lo visible. Y entonces, con una voz suave pero firme, le preguntó: ¿alguna vez has enseñado a otros a dibujar? Mateo negó con la cabeza, casi avergonzado. No, yo no tengo nada que ofrecer. El pastor sonrió con tristeza, como si esas palabras le dolieran más a él que al propio niño. ¿Nada que ofrecer?, repitió despacio. Mateo, esta noche vi a una niña guardar tu dibujo como si fuera un tesoro. Vi a un grupo de niños sentarse a tu alrededor como si fueras el centro del mundo. Y vi en tus manos algo que muchos adultos han perdido: la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él, como si una pared que había construido durante años, ladrillo a ladrillo, comenzara a desmoronarse. Apretó el cuaderno contra su pecho y las lágrimas, esas que había contenido toda la noche, toda su vida, comenzaron a brotar. «Pero yo no puedo correr», susurró con la voz rota. «No puedo jugar, no puedo hacer lo que ellos hacen. Siempre estoy aquí, sentado, viendo cómo todos viven y yo solo miro». El pastor puso una mano sobre su hombro, firme y cálida. «Mateo, ¿sabes quién más pasó su vida sentado, quieto, observando? Los profetas, los sabios, los que escribieron las historias más hermosas del mundo. No todos están llamados a correr, algunos están llamados a crear, y tú, hijo mío, eres uno de ellos». Las palabras cayeron sobre Mateo como nieve suave, cubriendo cada herida, cada pregunta sin respuesta, cada noche en la que había llorado en silencio, preguntándose por qué Dios lo había hecho diferente. «¿De verdad crees eso?», preguntó con la voz temblorosa. «No lo creo», respondió el pastor. «Lo sé». Y entonces algo extraordinario sucedió. Una ráfaga de viento entró por la puerta abierta del salón, apagando algunas velas del altar. Las luces de colores parpadearon, y en ese instante Mateo vio algo que lo dejó sin aliento. En el nacimiento de madera tallada, la figura del niño Jesús parecía brillar, no con luz eléctrica, no con velas. Era una luz propia, suave, dorada, que emanaba de la pequeña figura como si estuviera viva, y aunque nadie más parecía notarlo, Mateo lo vio con claridad, y más que verlo, lo sintió. Sintió que esa luz lo miraba, que lo conocía, que lo había estado observando toda la noche. Y entonces, en su mente, escuchó una voz, no con los oídos, sino con el corazón, una voz que no era suya, pero que resonaba dentro de él como un eco antiguo y eterno. «Te he visto siempre, Mateo, desde antes de que nacieras. Tus piernas no caminan, pero tu corazón vuela. Y esta noche te he puesto pruebas, no para lastimarte, sino para mostrarte quién eres realmente. La niña vino a ti, los niños vinieron a ti, el pastor vino a ti, todos te pidieron algo, y tú diste, porque dar es tu don, y los que dan nunca están solos». Mateo cerró los ojos, temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo más profundo, de reconocimiento, de sanación, de una herida que por primera vez comenzaba a cerrarse. Cuando abrió los ojos, la luz del nacimiento seguía ahí, suave y constante. El pastor lo miraba en silencio, como si él también hubiera sentido algo sagrado en ese momento.
«Mateo», dijo el pastor con voz firme, «quiero pedirte algo». El niño lo miró, todavía temblando. «¿Qué? Quiero que vengas cada domingo. Quiero que des clases de dibujo aquí, en el salón parroquial, para los niños que quieran aprender, para los que necesiten descubrir que ellos también tienen algo que ofrecer». Mateo abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un sollozo ahogado, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. «¿Y si no soy bueno? ¿Y si nadie viene?». El pastor sonrió. «Ya vinieron, Mateo. Esta noche ya vinieron». Y en ese instante, Mateo comprendió algo que cambiaría su vida para siempre, que Dios no lo había olvidado, que cada prueba de esa noche había sido una invitación, que su silla de ruedas no era una maldición, sino el lugar desde donde Dios quería usarlo. Pero la noche aún no terminaba. Lo que estaba por venir sería el milagro más grande de todos y la prueba final que sellaría su destino. La posada continuaba afuera, pero dentro del salón parroquial algo había cambiado. El aire se sentía más denso, más sagrado, como si el cielo se hubiera inclinado un poco más cerca de la tierra. Mateo seguía frente al nacimiento, con el cuaderno sobre sus piernas y el corazón latiendo fuerte. El pastor se había alejado unos pasos, dejándolo solo con sus pensamientos, con esa voz que aún resonaba en su interior. Entonces, la puerta del salón se abrió de nuevo. Entró un niño pequeño, no más de 6 años, con la ropa raída y los zapatos rotos. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Caminaba despacio, inseguro, mirando a su alrededor como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. Nadie parecía notarlo. Los adultos estaban ocupados sirviendo comida. Los niños corrían afuera, pero Mateo lo vio y algo dentro de él se movió. El niño se acercó al nacimiento y se quedó ahí, parado, mirando las figuras de madera, con una tristeza tan profunda que dolía solo verla. Mateo lo observó en silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, algo que no podía ignorar. Con esfuerzo, giró su silla y se acercó despacio. El niño lo escuchó y se volteó, asustado, como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. «Hola», dijo Mateo con voz suave. El niño no respondió, solo lo miró con esos ojos grandes y tristes. «¿Te gusta el nacimiento?», preguntó Mateo. El niño asintió despacio. «Mi mamá dice que el niño Jesús nació pobre, como nosotros», murmuró con voz quebrada. «Pero yo no sé si eso es verdad, porque si él era pobre, ¿por qué todos tienen regalos en Navidad menos yo?». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Mateo. Sintió un nudo en la garganta, porque él también se había hecho esa pregunta, porque él también había sentido que Dios lo había olvidado. Pero ahora, después de todo lo que había pasado esa noche, algo era diferente. Mateo abrió su cuaderno y arrancó una hoja en blanco. Tomó su lápiz gastado y, con manos temblorosas pero firmes, comenzó a dibujar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sus manos se movían solas, guiadas por algo más grande que él. Dibujó al niño Jesús en el pesebre, pero no solo eso. Dibujó también a un niño pequeño, de pie junto al pesebre, con los zapatos rotos y la ropa raída. Y en el dibujo, el niño Jesús extendía su mano hacia él, como si lo estuviera invitando a acercarse, como si le dijera: «Tú también eres mío, tú también eres amado». Cuando terminó, le entregó el dibujo al niño. «Toma, es tuyo, para que recuerdes que él sí te ve, que él sabe quién eres y que nunca, nunca estás solo». El niño tomó el dibujo con las manos temblorosas, lo miró durante un largo rato en silencio y entonces, sin decir nada, se lanzó hacia Mateo y lo abrazó, un abrazo fuerte,
Desesperado, lleno de todo el dolor y la soledad que había cargado durante años, Mateo lo abrazó de vuelta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y en ese momento sintió algo que nunca había sentido antes, que él, con su silla de ruedas, con sus piernas que no funcionaban, con su cuerpo que no podía correr ni saltar, tenía el poder de sanar, de consolar, de dar esperanza. Y entonces sucedió el milagro. La luz del nacimiento volvió a brillar, más intensa que antes, pero esta vez no solo Mateo la vio, el niño también la vio, y el pastor, que observaba desde lejos, también. La luz envolvió a los dos niños, cálida y suave, como un abrazo invisible, y en ese instante, Mateo escuchó de nuevo esa voz en su corazón. Esto es lo que te pedí, Mateo, no que caminaras, no que fueras como los demás. Te pedí que dieras, que amaras, que usaras lo que tienes para sanar lo que otros han perdido. Y lo hiciste, pasaste todas las pruebas, y ahora te doy mi bendición. El niño se separó del abrazo, con los ojos brillantes y una sonrisa tímida en el rostro. Guardó el dibujo contra su pecho, y antes de irse, susurró, «Gracias», y salió corriendo, con el dibujo en la mano, como si llevara consigo un pedazo de cielo. Mateo se quedó ahí, temblando, llorando, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era el niño del rincón, ya no era el niño olvidado, era el niño que Dios había elegido, el niño con un propósito, el niño con un don. El pastor se acercó despacio y puso una mano sobre su hombro. «¿Estás listo, Mateo?» «¿Listo para qué?», preguntó el niño, con la voz todavía temblorosa. «Para comenzar». Y lo que vino después fue el regalo más hermoso que Mateo pudo haber recibido, la bendición final que selló su destino y cambió su vida para siempre. El domingo siguiente, Mateo llegó temprano a la iglesia. Su madre lo empujaba despacio por el pasillo central, pero esta vez él no miraba al suelo, miraba hacia adelante, con el cuaderno nuevo que el pastor le había regalado bajo el brazo y un estuche de lápices de colores que nunca había tenido. Cuando llegaron al salón parroquial, Mateo se quedó sin aliento. Había sillas, muchas sillas, formadas en semicírculo frente a un pequeño pizarrón que alguien había colocado junto a la ventana. Y en esas sillas había niños. La niña del vestido rojo estaba ahí, con su abuela tomada de la mano. El niño de cabello rizado también, con una sonrisa enorme. Y el niño pequeño de los zapatos rotos, sentado en primera fila, con el dibujo del niño Jesús doblado en su bolsillo. Pero no solo ellos, había otros niños que Mateo no conocía, niños tímidos, niños ruidosos, niños con miradas curiosas y manos inquietas, todos esperándolo, todos ahí por él. El pastor estaba de pie junto al pizarrón, con una sonrisa cálida en el rostro. «Adelante, maestro Mateo», dijo con voz firme y orgullosa. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Bueno, no las piernas, pero algo dentro de él temblaba. Miedo, sí, pero también algo más grande, emoción, propósito, esperanza. Su madre lo empujó hasta el frente y lo dejó frente al pizarrón. Mateo miró a los niños, todos lo miraban a él, no con lástima, no con incomodidad, con expectativa, con ganas de aprender, con ganas de recibir lo que solo él podía dar. Tomó un quis nuevo, blanco y perfecto, y lo sostuvo entre sus dedos. Y entonces, con voz temblorosa pero clara, dijo: «Hoy vamos a dibujar algo especial. Vamos a dibujar lo que llevamos dentro del corazón». Y comenzó a trazar en el pizarrón. Primero una estrella, luego un árbol con raíces profundas, después un niño con alas, volando entre nubes. Los niños observaban en silencio, fascinados, como si estuvieran viendo magia pura.
Y tal vez lo era, porque en ese salón, en ese momento, Mateo no era el niño de la silla de ruedas, era el maestro, el guía, el que tenía algo que ofrecer, y los niños no veían su cuerpo quieto, veían sus manos que creaban mundos, veían su corazón que daba sin medida. Cuando terminó el primer dibujo, los niños aplaudieron, y Mateo, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía, que tenía un lugar, que no estaba en la orilla, sino en el centro de algo hermoso. Las clases continuaron cada domingo, semana tras semana, mes tras mes, y cada vez que Mateo llegaba al salón, había más sillas, más niños, más corazones esperando ser tocados por el don que Dios le había dado. Un día, la niña del vestido rojo le trajo una carta de su abuela. Decía: «Gracias por el ángel, lo puse junto a mi cama y cada noche me recuerda que no estoy sola. Dios te bendiga, niño hermoso». Otro día, el niño de los zapatos rotos le mostró un dibujo que había hecho. Era un autorretrato, pero en el dibujo él estaba sonriendo y junto a él había una figura brillante con las manos extendidas. Era el niño Jesús y debajo, con letras torcidas, había escrito: «Él me ve». Mateo guardó ese dibujo como un tesoro, porque entendió que lo que había recibido esa Navidad no era solo un propósito, era una promesa, la promesa de que Dios usa lo quebrado para sanar, lo pequeño para hacer grandes cosas, lo que el mundo descarta para mostrar su gloria. Y cada vez que Mateo miraba el nacimiento de la iglesia, recordaba esa noche, la luz dorada, la voz en su corazón, las pruebas que lo habían transformado, y sabía con certeza absoluta que nada de lo que había vivido era casualidad, porque Jesús lo había visto siempre, desde antes de nacer, y esa Navidad le había mostrado que su mayor limitación era, en realidad, su puerta hacia una comunidad que lo esperaba, hacia un propósito que solo él podía cumplir. La nieve seguía cayendo afuera, suave y constante, cubriendo el mundo con su manto blanco, pero dentro del salón parroquial había calor, había risas, había niños dibujando con las lenguas de fuera y los ojos brillantes, y en el centro de todo estaba Mateo, con un gis en la mano y el corazón lleno de luz, porque al final la Navidad no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que podemos dar. Y Mateo había aprendido que dar, desde el lugar donde Dios te pone, es el milagro más grande de todos. El pastor lo observaba desde la puerta, con los ojos húmedos y una sonrisa en el rostro, y en voz baja, como una oración, murmuró: «Gracias, Señor, por mostrarnos que la verdadera fuerza no está en las piernas que caminan, sino en las manos que bendicen y en los corazones que, a pesar del dolor, eligen amar». Y afuera, entre la nieve y las luces, una estrella brilló un poco más fuerte, como si el cielo mismo estuviera sonriendo, porque esa Navidad un niño había descubierto que no estaba roto, estaba completo, y que su silla de ruedas no era una prisión, sino un trono desde donde Dios lo había llamado a reinar con amor. Y esa es la bendición más grande que alguien puede recibir. Este cuento es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un don, algo que solo nosotros podemos dar, y que Dios, en su infinita sabiduría, nos pone exactamente donde necesitamos estar para cumplir nuestro propósito. Que esta Navidad, como Mateo, descubramos que nuestras limitaciones pueden ser nuestras mayores bendiciones y que nunca estamos solos. Si te conmueven los cuentos navideños, donde Jesús pone a prueba el corazón humano sin ser visto y donde la bondad abre caminos inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Todos los días compartimos cuentos donde Jesús se hace presente de forma silenciosa y transforma la vida
de quienes eligen amar. Y si quieres ver más, no te vayas. Aquí en pantalla tienes otro cuento que seguro te va a atrapar desde el principio. Nos vemos en el próximo video.